Yo soy el coordinador. Antes de pasarle la palabra a la doctora Neira Alvarado, quisiera comentar que, bueno, este libro, repito, es de este año 2020. El libro lleva por título Etnomusicología y Globalización. Muy probablemente el título es un poco ambicioso, y como subtítulo es Dinámicas cosmopolitas de la música popular. En este libro pues hemos incorporado una serie de trabajos de los que les hablaré en un momento. Nada más quisiera comentar que este libro es parte de una serie de textos que se reprodujeron en los últimos años, que se editaron en los últimos años, y que tiene que ver con el análisis de la música en los contextos de la modernidad. Antes de seguir avanzando sobre el contenido, pues yo quisiera escuchar el punto de vista de la doctora Neira Alvarado, en donde, por cierto, quien por cierto es muy citada en uno de los trabajos. Bien, pues sin más ni más, doctor Alvarado, te paso la palabra para que nos comentes sus impresiones sobre este texto. Muchas gracias, Miguel, por la invitación a presentar esta obra tan rica en muchos aspectos. Realmente es una obra tan diversa, tan variada en el tiempo, en el espacio también, que nos permite comprender las diferentes manifestaciones de la música en esta tensión entre lo local y lo global, ¿no? Que en todos los trabajos, los textos, se presenta una reflexión al respecto. Como ya lo mencionaste, es muy rico conocer que sea una tercera edición de una serie de trabajos en donde la música migrante y el cambio en la música tradicional está presente. Y el objetivo en este tercer título, como bien lo mencionas en la introducción, se trata de hacer un balance estético y musical de ejemplos en México y en otras culturas musicales. Quisiera mencionar la riqueza de la obra en términos de las reflexiones que se dan en estas diferentes contribuciones, que va desde expresiones musicales de los afrodescendientes de la Costa Chica en México, o bien reflexionar sobre lo propio y lo ajeno en la escena musical de Bobo Dioulasso en Burkina Faso, o el carnaval entre los otomís de la Sierra Norte de Puebla, una contribución sobre huicholes, coras, nahuas y mexicaneros, donde se reflexiona sobre el espacio y la sonoridad entre estas poblaciones. También el metal cristiano, cómo se reflexiona los conciertos de esta iglesia en México, bueno, un concierto en Tlaxcala, y las reflexiones sobre los grupos Amacacín y Jonás Chichimeca, curiosamente habitantes del desierto, y que toca directamente esta sesión en este Congreso Internacional. O también el Batsik Rock de los Altos de Chiapas, ¿sí? Y el pop, tanto japonés como coreano, en la Ciudad de México.
dos contribuciones nos hablan sobre el noreste de México, el papel de las radiodifusoras en la difusión musical norteña y grupera, así como del bajo sexto. Y pues bueno, la contribución teórica reflexiva sobre globalización en la música local. Estos componentes, como había mencionado, son muy ricos en términos de la reflexión y las diferentes dimensiones musicales, expresiones que se dan. Voy a hacer algunos comentarios ya más puntuales a las obras. A mí me parece que en la introducción que haces al texto, pues discutes sobre cómo la globalización también ha ido de la mano con la mercantilización, el comercio, pues también de estas expresiones musicales, ¿no? Aludes que uno de los componentes comunes en todas las obras, pues es la etnografía, y efectivamente vemos que en diferentes dimensiones, pero la etnografía está presente. Hay incluso una etnografía digital, creo le llaman, en el pop japonés y coreano en la Ciudad de México, creo que fue esa contribución. Y entonces, el hecho de que se aborden las transformaciones musicales, pero no siempre desde una perspectiva global o de la globalización, es importante porque se introduce la reflexión sobre estas tensiones. Pareciera ser que vivir en un mundo globalizado implica cuestionar que existan culturas políticas locales o expresiones musicales locales, lo cual, pues, esto es una aseveración que no es posible aceptar, dado que la realidad se presenta en nuestras caras como antropólogos, ¿no? Y otra reflexión importante es que en términos metodológicos tú planteas que los estudios o los conceptos de los trabajos sobre migración pueden ayudar a entender esta relación entre lo local y lo global de las músicas. Te refieres a la migración de retorno y una serie de conceptos que se han abordado en la migración, como transnacionalismo, translocal, multilocal, etc. Sin embargo, también mencionas que uno de los intereses es evidenciar la resistencia que las poblaciones tienen como una forma de gestionar su participación en los procesos globales. Aquí a mí me interesa recalcar, por ejemplo, que hay otros autores que nos han hablado de estas diferencias y tensiones y que hacen eco a estas aseveraciones, como lo hace Johannes Fabian al referirse a las sociedades democráticas. Él nos dice que las sociedades democráticas tienen muy poca aceptación de la coevidad, es decir, de aceptar la coexistencia de sociedades que viven en otro tiempo y en otro espacio. Esta reflexión también la hace Leonardo Piazzeri con respecto a los gitanos, porque son sociedades que plantean una organización de parentesco diferente, donde las grandes familias, la concepción del tiempo son importantes y que incluso se les cuestiona también el que sean sociedades patriarcales, pero si no entendemos que se trata de sociedades que viven en otro tiempo, va a ser muy difícil poder aceptar en términos del etnocentrismo de las sociedades democráticas. Entonces, me parece que en tu capítulo reflexivo teórico abordas todos estos aspectos y me parece importante evidenciarlo. Como antropólogos tenemos que aceptar que efectivamente la globalización se puede dar a muchos niveles y en ese sentido también la transmisión. Me pregunto si el abordar la transmisión de los fenómenos musicales no podría dar cuenta también de esta relación entre lo local y lo global, es decir, cómo se transmiten estas músicas, los gestos,
los sonidos, no solo a través de los soportes, de las tecnologías, y nos lleva también a cuestionar la idea de las temporalidades, no solo musicales, sino de las actuaciones mismas, ¿no? Por ejemplo, si aceptamos que existe la coeridad, entonces podemos aceptar que estas sociedades a las que llamamos tradicionales o indígenas, otras, ¿no?, que no viven en las dinámicas globales permanentemente, pero que efectivamente, como lo explican muchas de las contribuciones, hay influencia de diferentes grupos internacionales en la música que tienen o en la integración de algunos gestos, ¿no? Entonces, me parece importante siempre este contrapunteo que hay entre lo local y lo global. Por ejemplo, tú retomas el no lugar de Marcouget, pues esto funciona para ciertas sociedades urbanas, quizás, pero ¿para quién es el no lugar, no? Si lo vemos desde la posición de la persona que vive ese espacio, pues entonces dejaría de ser un no lugar, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay reflexiones muy ricas. Otra cuestión también que veo importante, quizás en un cuarto número sería importante reflexionar, ¿cómo se da la relación entre esas músicas locales globales o la globalización en lo local? ¿A partir de qué procesos? Entonces, eso nos llevaría a conocer de manera muy puntual en cada uno de los aspectos que se reflexionen, ¿no? Uno de los trabajos nos habla sobre lo propio y lo ajeno en Burkina Faso y habla de procesos complejos de apropiación selectiva local y mundial que a mí me hizo reflexionar en la obra de Patrick Williams, el artículo que se publicó aquí en el Colegio de San Luis en la revista, en donde él expresa a través de ejemplos musicales que retoman los manuch de la región de Pau. Él analiza cómo este proceso de separarse, atarse, es decir, que se apropian de música de los franceses de determinada época, la actualizan, pero con ese separarse, apropiarse, se separan al mismo tiempo porque las hacen propias, pero se vuelven a atar porque se trata de elementos o de expresiones musicales de la sociedad, del entorno en la que habitan, ¿no? Y nos explica los diferentes procesos de selección, conservación, ornamentación, bordado, variación, simplificación, entre otras cosas. Entonces, este trabajo hace eco a esta reflexión que hace este autor. Y, por ejemplo, en el texto de los afrodescendientes es muy interesante ver cómo la música, por ejemplo, puede haber una aceptación colectiva de que la música para bailar el petate toro se haga con una grabación, con una grabadora, ¿no? Con una grabación hecha en un cassette. Y que, por ejemplo, se haya aceptado también la llegada de música colombiana, denominada como música alegre, que es el merequetengue, ¿no? Entonces, estos fenómenos nos hablan de diferentes dimensiones también y de la actuación colectiva frente a estos hechos. Y es un punto muy importante porque hablar de música pues no implica el fenómeno sonoro nada más, sino la importancia para la gente, ¿no? Que la vive, que la toca, que la baila, que la escucha. Entonces, en ese sentido, pues sí, es muy ilustrativo. Con respecto al carnaval de los otomís de la Sierra Norte de Puebla, es bien interesante ver cómo estas dimensiones de lo global también se ven expresadas en las máscaras, en la indumentaria,
en El Diablo, en situ, y cómo también están presentes las grabaciones de audio, de video, y que bueno, son parte pues de la globalización, pero al mismo tiempo los autores hablan de estos núcleos duros de la tradición en donde se incrustan estos elementos de la globalización. Efectivamente, la crítica al neoliberalismo, a la supuesta homogenización cultural, nos lleva a pensar que efectivamente en la academia no el cambio a esta nueva antropología, estas nuevas ciencias sociales, no se dieron a partir del mercado y del comercio. Pues claro que sí, no nos hemos apropiado de un término que usamos comúnmente como negociación en la disciplina y que está ligada a esos fenómenos. Entonces, bueno, está el eco en la misma disciplina del uso de estos términos. El texto de Shilón en Luna, voy a subrayar solamente uno de los aspectos que me parece importante, porque en cada texto, como lo mencioné, se puede realmente profundizar en todo lo que se plantea. Ella menciona que hay una oposición entre la vista y el escucha, y me hizo reflexionar, porque más adelante ella dice que se escucha con el tacto, con la acción de raspar un instrumento. Me hizo reflexionar en el texto, la tesis doctoral de Carlos Barona, que hizo en la UNAM sobre los nahuas. Él llega a la conclusión de que el tacto, todo lo que se hace con la mano, ¿sí?, revela una importancia mayor que la visión. Y hace análisis semánticos, sintácticos también de los términos náhuatl. Y entonces me parece muy interesante porque esto es una revelación mayor, en donde efectivamente en nuestras sociedades la visión es primordial. Sin la visión no podemos hacer nada, nos guiamos por la vista, pero hay sociedades donde los sonidos son más importantes. Entonces, ¿hasta qué punto no hemos también contribuido a que no se desarrollen los otros sentidos, o en cada sociedad ver los otros sentidos, la importancia que tienen, no solo para el aspecto musical o los análisis de la música, sino en general, para todos los aspectos de la vida social que como antropólogos nos interesa indagar, ¿no? Entonces, esto también cuestiona fuertemente mucho de lo que se ha hecho en antropología del arte, donde la visión es primordial, ¿no? Sobre el metal cristiano, a mí me parece muy importante cómo a través de este concierto que analiza el autor en Tlaxcala, en La Malinche, nos da a conocer sobre el proselitismo que da esta iglesia, en donde muchos términos nos llevan a pensar justamente en esta actividad, como se le llama el black metal bendito, que tiene un estigma de que esta música pues es del diablo, entonces se le tiene que anexar el término bendito pues para ya aceptarlo, o bien llamarlo white metal. Entonces, el hecho de que se invite a la gente también al final del concierto a portar máscaras, porque eso implica ser un espíritu guerrero, pues como a través de esta manifestación musical el autor pues nos lleva de la mano para entender cómo funciona esta iglesia y al mismo tiempo para comprender cómo la gente que participa de la misma pues le interesa el estatus social de estas sociedades secretas que puede cambiar en los individuos. Entonces, el autor nos dice que él hizo este trabajo ocultando el rol del antropólogo, tomando a Guber en términos de la metodología en el trabajo de campo,
Y me pregunto yo si más bien, al contrario, para legitimar el trabajo que hacemos como antropólogos, nos presentamos con el trabajo que hacemos, pero al mismo tiempo nosotros ocupamos un lugar en el sistema de lugares que nos otorga la población con el que estamos, retomando a Jean Fabresada en su trabajo que hizo sobre la brujería en el Bocage, en Francia. Muy interesante porque nuestro lugar cambia, nunca es el mismo. Entonces ella habla de esto y me parece una reflexión interesante y que hace eco en este trabajo. Lamentablemente, bueno, yo quisiera animar al autor que diera seguimiento a este trabajo porque él mismo lo menciona, no le dio seguimiento a los metaleros ni tampoco a la gente que estuvo ahí, y sobre todo me llama mucho la atención porque explica un término que es muy importante para las personas que forman parte o que asistieron pues y en los discursos en este concierto, que alude a una noción importante para ellos, que es el estar juntos, ¿no? A nivel discurso. Sin embargo, el estar juntos puede tomar muchas definiciones dependiendo de la población con la que estemos hablando, ¿no? Me hizo eco porque para los gitanos, los ludar del norte de México, el estar juntos es una noción muy importante, pero tiene que ver con los vínculos de parentesco, con compartir la vida de todos los días en el campamento y las actividades que tienen, y que no hay una división entre adultos y niños, ¿no? Por lo mismo, porque no van a la escuela, en nuestras sociedades son las instituciones las que hacen esta división, pues con ellos no. Entonces, tiene otras implicaciones esta noción y por eso me llamó también la atención. Sobre el grupo AMAC y Jonás Chichimeca, muy interesante también la forma de desarrollar el tema, la comparación. Sin embargo, yo me pregunto si a nivel, ya que la autora toma a Lotman para explicar los conciertos o el performance de ambos grupos, si efectivamente existe una división entre la sala y la escena y la vida de la gente. Sería como el teatro, pero incluso en el teatro hay otras perspectivas que nos permiten entender que efectivamente sí existe un vínculo con los espectadores, como el trabajo de Michael Hausman, la misma Ingrid Geist en su tesis doctoral que nos habla, hace un análisis del ritual y del teatro. Pero al mismo tiempo, estas investigaciones nos permiten también profundizar en las grandes diferencias entre estos discursos de la globalización y de lo local, ¿no? Entonces, que no es lo mismo, por ejemplo, el espectáculo, el ritual, el teatro, cómo se concibe en un lado y en otro, y que la misma teoría antropológica ha permitido ahondar en estas nociones y conceptos teóricos que nos pueden ayudar a entender lo que llamaríamos en el espíritu de este congreso lo local, de esta obra, perdón, lo local y lo global. Sobre el Batsik Rock, también es muy interesante ver cómo, a pesar de que se trata de una manifestación que retoma muchos elementos de grupos como Pink Floyd, también nos habla de que cada grupo de rock tiene su chulel, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una serie de elementos que nos hacen reflexionar sobre cómo se da este vínculo entre lo local y lo global. El autor también hace una reflexión sobre la duración de las piezas, de 2 a 5 minutos. Eso nos lleva también a otra reflexión que tiene que ver con las temporalidades y con la duración de la música, que no es lo mismo los soportes en cassette, los podcasts, los discos, que las piezas tienen una duración ya estipulada universal, mientras que cuando puede haber discos con duración más extensa, por supuesto, pero es la generalidad. Mientras que cuando estamos en los eventos con las personas de carne y hueso, pues la duración tiene
una gran diferencia con la de los soportes para darlos a conocer en un mundo globalizado. Entonces, yo me pregunto también y esto es otro eco de la obra de Patrick Williams, una antropología del jazz, en donde él nos habla de las diferentes comunidades que se crean, ¿no? Tanto de los grupos, por las personas que escuchan y las redes que se forman alrededor de una manifestación, pues que no tendría un arraigo en un lugar porque se escucha en muchos lugares del mundo y con diferentes tendencias también. Sobre el pop coreano y japonés, muy interesante también en el desarrollo de cómo es estos géneros también de danza y de música y que tienen que ver con la personalidad, ¿no? Porque se tiñen el pelo de colores, que el autor hace un paralelo con la construcción que Occidente hizo de Oriente, de acuerdo a Said, y resulta bastante ilustrativo, ¿no? En cómo lo desarrollan. Y otra cosa, el artículo sobre las radiodifusoras en el noreste también es muy interesante en términos de que diseña diferentes nortes a partir de los saludos del auditorio de la música grupera y norteña en 2 emisiones de radio. Entonces, esto me hizo reflexionar también cómo nosotros en el libro Entre Peregrinos, Imágenes Milagrosas del Norte de México, también diseñamos a partir de los peregrinos diferentes nortes, ¿no? Entonces, aquí estamos en una eclosión que dependiendo del tema podemos hacer estas delimitaciones espaciales, ¿sí? Que son muy, muy importantes. Y finalmente lo del bajo sexto también nos habla de los diferentes intercambios que hay entre lauderos o constructores, como le llama el autor o los autores. La importancia de los lugares como Tezquitote en San Luis Potosí, Michoacán, donde hay constructores de instrumentos, y cómo diseña, esboza más bien las redes parentales en la transmisión de este saber hacer. Entonces, yo creo que es una obra muy compleja, muy rica, que nos invita a todas estas reflexiones que he mencionado, pero a muchas otras más. Y pues quisiera dejar aquí mis comentarios, no sin antes felicitar a todas las personas que tienen contribuciones en la obra, así como al coordinador por proporcionarnos un libro de esta riqueza. Muchísimas gracias, Neira, por los comentarios y muchas gracias por las felicitaciones también, que seguramente llegarán a los compañeros que participaron en esta obra. Perdón, al inicio no te presenté como debiera, pido una disculpa. Quise invitar a la doctora Alvarado porque ella ha seguido más o menos la obra que he realizado a lo largo de los años, así como yo he seguido también sus trabajos. Ella es antropóloga por la Escuela de Antropología, Escuela Nacional de Antropología de la Ciudad de México, y también hizo sus estudios de posgrado en Francia, y se especializó en varios grupos étnicos, en particular con los mexicaneros, pero también conoce otros grupos del ámbito mesoamericano,
Según recuerdo, también participó en registro de danzas. Y bueno, siempre es alguien que ha estado en contacto, en comunicación y ha seguido el análisis de las obras de danza y de música que se han producido al interior de la etnomusicología. No solamente las mías, sino de otros colegas que han hecho aportaciones importantes. No porque la mía es importante, sino porque en general el grueso de la producción en antropología pues ha sido muy grande, ¿no? En las últimas décadas comparadas con las que se hacían hace 2 o 3 décadas, por ejemplo. Entonces, pues bueno, pues gracias a la doctora Alvarado por sus comentarios. Como les decía en el inicio de la plática, este libro forma parte de una serie de libros sobre la etnomusicología o la música de las sociedades tradicionales en el contexto de la modernidad. Hemos producido otros libros en el marco estricto de la cultura tradicional o de la cultura indígena, en donde damos elementos míticos, rituales y todo lo que concierne, digamos, a la cultura que se da en el lugar, entre diversos pueblos indígenas. Esto fue publicado en un libro que lleva el título de El Chivo Encantado, Estética del Arte Indígena del Noroeste de México. Pero posteriormente he abordado otros temas en relación al arte y a la música. Y como yo vivo en la frontera, no quería desaprovechar la influencia que ha tenido también el análisis de la globalización y también en un poco de sociología en cuanto al análisis de las sociedades urbanas para desarrollar personalmente las implicaciones de las sociedades modernas y del mundo global en la música indígena. El primer libro que sacamos llevó por título Músicas Migrantes, y en ese libro pues abrimos el sendero, la brecha, para analizar las músicas que migran, las músicas que se mueven y los contactos que tienen también al interior de la región, perdón, de la región y de las comunidades aledañas, ¿no? Posteriormente, hará unos 5 años, más o menos, 4 o 5 años, sacamos un libro, el segundo libro, que llevó por título Música indígena y contemporaneidad. La música en las sociedades tradicionales, la música indígena en las sociedades tradicionales, en donde ya empezábamos a hacer el análisis de manera un poco más teórica sobre las implicaciones de las músicas en el contacto que mantienen con las ciudades. Y en este último libro quisimos ser más ambiciosos. Muy probablemente no alcanzamos el objetivo deseado, pero tratamos de analizar las relaciones que se establecen entre la música, digamos, local, la música indígena local y la música global, es decir, cuáles son las relaciones de múltiples creaciones y de mutua creación, tanto de lo global hacia lo local y de lo local, de lo local hacia lo global. Entonces, ese digamos que fue parte del objetivo de este libro. En este libro, pues como ya lo escucharon y como lo comentó la doctora Alvarado, confluyen trabajos e investigaciones propios de nuestro país, como pueden ser la Costa Chica que analiza Carlos Ruiz, o el caso de
de Bobo Dioulasso, que analiza nuestro colega Alfonso Castellanos, ¿no? Que es un ejemplo que se da en Burkina Faso, en África Occidental. Alfonso Castellanos hace un par de años concluyó su doctorado en antropología y música en la Escuela de Altos Estudios, y su tesis fue precisamente sobre el caso de la música de Burkina Faso. Entonces tuvimos la gran oportunidad de tener su aportación en este libro, ¿no? Los trabajos, como decía, pues son de diversas regiones del país. Este que les comentaba de Carlos Ruiz analiza la música local en la región de la Costa Chica. Él es un investigador del INA, de la fonoteca del INA. Él es etnomusicólogo y ha trabajado durante muchos años la Costa Chica, en particular toda la región de Cuixla, Coajimijuilapa, toda esta parte de gente afrodescendiente, y ha hecho todo un estudio muy complejo sobre la música de la región, la instrumentación y todo lo que confluye en el análisis de la música de los afrodescendientes de la Costa Chica. Y en este caso, pues hace también el análisis de cómo están dialogando la música local con la música global. Se apoya particularmente en este concepto que se puso de moda hace algunos años, que es lo glocal, lo cual de alguna manera está mezclando o está marcando las relaciones de un objeto, tanto en el ámbito muy localizado como en el ámbito más abierto, en el ámbito de la globalización. Y bueno, él analiza las manifestaciones musicales de esta región de la Costa Chica. En el trabajo de Alfonso Castellanos, él es muy interesante porque a partir de sus categorías, entre lo que se conoce como lo propio o lo ajeno en la música de Bobo Dioulasso, marca muy bien la diferenciación en términos teóricos sobre el tipo de elementos que se están amestizando, ¿no? No es lo mismo la hibridación que puede, digamos, dominar una cultura a una apropiación selectiva de elementos culturales, en este caso los elementos musicales, así como sucede también en las culturas musicales en México. Hay una discriminación de elementos, es decir, se seleccionan exclusivamente aquellos elementos que se consideran como propios, ¿no? No todos los elementos que están en el mestizaje musical se consideran propios, pero la creación de los músicos, esto sí se da en México y en varias partes del mundo, seleccionan, ya sea a través de instrumentos, ya sea a través de melodías o a través de armonías, cómo mantener una estructura en la música propia, digamos, y seleccionar algunos elementos que están, digamos, fuera de su cultura musical. El trabajo de Jesús Gonzalo Camacho Jurado y María Eugenia Jurado Barranco también es un ejemplo de las relaciones entre el mundo global y el mundo global y el mundo local. Utilizar también la música de los carnavales, del carnaval otomí, tomando como referencia la migración otomí que se da a Estados Unidos, y según los autores es una migración bastante antigua, que se inscribe también en un evento ritual musical muy importante, la sonoridad del tambor. Analizan los instrumentos que participan en el ritual y sobre todo analizan y comentan los rituales que hacen los migrantes para purificarse
y no ser deportados. Eso es importante porque hay una dimensión sagrada relevante en el ritual, en donde tiene que ver directamente con el recorrido migratorio y con la purificación, o digamos que la magia para que la gente no sea deportada o no agarre la migra. Y todo esto en el contexto del carnaval. Desde luego también hacen la etnografía muy precisa sobre cómo actúa la escena ritual, qué tipo de disfraces se utilizan en este carnaval, cuáles son las máscaras, quiénes son los personajes buenos, los malos, en fin, todo esto en el marco de la música del carnaval aquí en la Sierra Norte de Puebla. Rápidamente comento el trabajo de Shilón en Luna. Shilón en Luna nos habla de las particularidades de la escucha. Yo creo que esto ha sido poco abordado en los estudios etnomusicológicos, en México por lo menos. Hay estudios sobre la escucha en el ámbito de las culturas urbanas, pero en el ámbito de las culturas indígenas yo creo que es una contribución muy importante. Y Shilón en Luna nos habla de cómo conciben en la misma terminología wixárika sus categorías de la escucha, es decir, cómo conciben un punto de escucha, cómo conciben quién habla a la hora del ritual, porque ella hace una metáfora muy curiosa, que las flechas, el arco, funcionan como audífonos, como los audífonos modernos, estos que nosotros utilizamos, y son los instrumentos rituales los que transmiten el sonido de manera muy específica, tanto a los chamanes, a los maracames, como a los participantes rituales. Habla también de los instrumentos que participan en toda esta escena ritual, y habla también de las categorías utilizadas para ciertos microtonos, ¿no? O para ciertos intervalos. Hay que recordar que el universo filosófico musical indígena es inagotable, y a pesar de que podemos o no entender la música que se esté produciendo, tiene una complejidad más allá de nuestras categorías, que va muchísimo más allá de nuestras categorías musicales, ¿no? Ella habla de la recurrencia a un intervalo de quinta aumentada o de sexta menor, que está muy presente también en algunas partes específicas del ritual. Yo recomendaría ampliamente este trabajo para su consulta. En la segunda parte del libro, lo que sería el rock en los nuevos escenarios culturales, como ya lo comentó la doctora Neira Alvarado, el trabajo de Stephen Castillo sobre el metal, el rock metalero protestante o cristiano o evangélico, pues también está marcando una pauta muy importante en la sociedad contemporánea. Esto no solamente se da en México, se ha dado en otros países, y bueno, la característica principal es que las letras son una especie de alabanzas, y está la paradoja esta, que el black metal, pues está, como ya lo comentaron también, está asociado también a la parte demoníaca, pero sacándole el significado demoníaco, se le invierte precisamente el significado, es lo que trata de decir aquí Stephen Castillo, y se le invierte todo el significado, y algo que es demoníaco se presenta como algo completamente santificado a través de sus letras evangélicas. Hay un par de trabajos posteriormente
que hablan sobre el rock indígena, sobre los cuales también ya hemos trabajado en otros libros. Está el trabajo de Edith Regina, que hace una comparación entre el grupo Amak Kashim de los Seris o Concac con el Chichimeca Jonás que se da en la región chichimeca. Hay que recordar también que en el caso de los Chichimeca Jonás, o sea, es una reelaboración muy importante de los músicos sobre esta música indígena chichimeca con elementos del rock, pero que en realidad, desde mi punto de vista, no tienen un arraigo como lo tiene el grupo Amak Kashim. Cosa diferente ocurre para Humberto, el trabajo de Humberto Sánchez, donde habla del rock tzotzil, nos habla también de grupos que se pusieron muy de moda hace algunos años o algunas décadas, como es Lumaltok, Sacsebul, y que forman parte de lo que él define o lo que se ha definido como Batsi Rock, que es la escena musical juvenil de grupos de rock indígena en los altos de Chiapas. Posteriormente, en la parte de la globalización musical, migración y medios, participa el trabajo de David Quesada haciendo una reflexión sobre la música K-pop y J-pop, es decir, la música coreana y japonesa en el ámbito mediático. Y esta sí es una música prácticamente 100% global, ¿no? Es una música completamente mediática que se explota en varios contextos, pero él habla del contexto de la Ciudad de México y bueno, en el ámbito mediático también, ¿no? Es, es importante ver cómo este tipo de músicas pues ha creado estilo entre los jóvenes. Él evoca también digamos, los deslices hacia el ámbito sexual, hacia el ámbito de la censura musical o la censura dancística musical en el ámbito de esta música K-pop y sobre todo la K-pop y de la J-pop. Eh, el trabajo de José Juan Olvera, que es un viejo colaborador, es sí, muy interesante. José Juan ha trabajado desde hace ya algunos años el fenómeno de las audiencias, particularmente en Monterrey, y él a través de medir audiencias, a través de esto que llaman los saludos, hace todo un análisis de la cultura musical en Monterrey y sobre todo hace un análisis de la norteñización, es decir, la música ranchera, la música norteña, cómo se ha instalado también en las audiencias de la ciudad de Monterrey, porque también es un fenómeno que va más allá de la región noreste, es decir, la norteñización de la música se vive a todo lo largo del país, incluso hasta Sudamérica. Esto tiene varias explicaciones, toda la parte mediática, el narcotráfico también ha influido en todo esto. Desde luego el componente global no deja de estar teñido por estos aspectos. Y lo interesante es ver cómo la cultura norteña en términos musicales pues se ha expandido también en todo el sur del país, pero también ha cooptado audiencias de la radio en lugares muy específicos y en este caso nos lo muestra José Juan Olvera en la ciudad de Monterrey. El capítulo penúltimo de Ramiro Godina es un capítulo muy bonito, muy bien armado, en donde analiza la migración de un instrumento en una región, es decir, cómo los lauderos de la región de Monterrey, de la Huasteca, de Tamaulipas, cómo tienen ciertas redes y de qué manera se van conectando los lauderos
para construir el bajo quinto. Él trata de restituir todo este tipo de redes y de enseñarnos a través de un trabajo etnográfico cómo es que el bajo quinto ha seguido toda una serie de caminos, no solamente de la laudería, sino también de los músicos que lo interpretan y de las familias involucradas en la construcción del instrumento. Finalmente, pues está el trabajo que yo redacto, que lo titulé de la mundialización en la música, y me planteo resolver o plantear la pregunta: ¿qué tan globales son las músicas locales? ¿De qué manera las músicas locales han influido en la música global y viceversa? Y ahí abundo sobre la complejidad del asunto, no es solamente lo global o lo local, sino el asunto de lo translocal y al asunto de lo transnacional. Es decir, hay músicos que están yendo y viniendo todo el tiempo, como es el caso de los mixtecos, como es el caso de algunas poblaciones poblanas en Nueva York, como muy probablemente sea el caso de los otomíes a los que se refiere también el trabajo de María Eugenia Jurado. Y entonces hay que considerar que la música se está reapropiando en escenarios cada vez más pequeños que influyen en el ámbito global. Es decir, el músico se va desplazando, no es un solo desplazamiento. Cuando van desplazándose, por ejemplo, los grupos mixtecos hacia el norte del país o hacia el norte de Estados Unidos, pues se van por toda la costa del noroeste de México después de Estados Unidos, y van nutriendo todas sus referencias musicales a través de este recorrido. Está el típico caso de los mixtecos que tocan en las bandas norteñas de aquí de la frontera norte, que aprenden el repertorio sinaloense pues para entrar en el mercado global o en el mercado regional. De tal manera que, bueno, trato de hacer una reflexión, digo yo, profunda sobre las implicaciones y sobre la complejidad de la música de las comunidades, las músicas muy, muy locales, y las músicas globales, a través de todo un recorrido migratorio en donde intervienen diversas etapas de la producción musical. También comento de manera muy rápida el asunto de los paisajes sonoros. Los paisajes sonoros también nutren la música, y el músico se va nutriendo de la música, se va nutriendo de los sonidos de las sociedades que va visitando. Entonces, la cuestión de la creación, la cuestión de la difusión de la música y del establecimiento de los músicos en sus lugares de residencia, que puede ser Estados Unidos o en México o en la frontera norte, pues está permeado de una cantidad inmensa de referencias musicales que finalmente son parte de toda su cultura. Y bueno, ya después está toda la influencia que ejercen en sus lugares y sus comunidades de origen. Solamente por comentar un caso, hay festivales de la chilena en California, en Madera, está desde luego el son jarocho, que es una música que se ha hecho global en las últimas décadas, y que la encontramos pues en todas las ciudades de Europa, en Estados Unidos. Aquí no sé si siga conectado Eduardo, que también es un jaranero de San Diego. Y bueno, hay fandangos en Nueva York, hay fandangos en Chicago, Los Ángeles, desde luego. Yo he estado en los fandangos de París en 2 ocasiones, donde confluye gente que va de Berlín o que va de Londres. Entonces, la música jarocha, digamos que es un buen ejemplo. Desgraciadamente no hay trabajos en el libro no hay el trabajo de la música jarocha, pero definitivamente es un ejemplo emblemático
de la música global y de la música local en el ámbito pues, planetario. Bueno, aquí dejaría mis comentarios. Muchas gracias, Neira. Muchas gracias a ustedes por conectarse. No sé si tuvieran alguna pregunta a la gente que está conectada. Con mucho gusto podemos responder, ya sea la doctora Alvarado o su servidor, si hay alguna pregunta o algún comentario. María Eugenia Hernández levantó la mano. Adelante, adelante, Buenas María Eugenia. tardes. Buenas tardes Buenas a tardes. ambos ponentes, también a los que nos acompañan. Y bueno, pues primero brevemente, pero felicitarlos a ambos por el análisis que hacen, que nos invitan a conocer mucho más de este aspecto antropológico. Soy antropóloga y doy clases en el Departamento de Arte y en el de Música en la UACJ. Entonces me interesan mucho sus aportaciones. Y bueno, yo creo que es muy relevante este tipo de trabajo que nos están analizando, pues porque un poco ahorita escuchando a ambos, pensábamos pues porque así es la vida, ¿no? O sea, en la casa nosotros podemos estar por una parte tratando de escuchar y de entender a lo mejor la relevancia del violín en los rarámuris, pero nuestros hijos están con todo el K-pop por más que tratemos de resistirlo, ¿no? Entonces, me parece que estas dimensiones en las que, pues este libro que ya lo queremos leer, que va desde algo local, pero que llega al K-pop, pues nos recuerda que así es la vida, ¿verdad? O sea, nos lleva como en estos paisajes en donde por más que estemos en estos espacios muy específicos, nos sacan, ¿no? Nos sacan a algo sumamente más amplio. También me gustaría agradecer como esta crítica, acercamiento que hace la doctora Neira cuando nos recuerda esta postura del conocimiento, pero a través de los sentidos y que se privilegia, ¿no? Creo que fue como un aporte de la crítica muy rica. Y bueno, me gustaría preguntarle al doctor Olmos y a la doctora Neira, bueno, a lo mejor voy a ser demasiado tajante o demasiado concreta, pero parecería pues que la antropología o la etnografía de alguna manera es la búsqueda del sentido. Y entonces, ¿cómo nos formulamos el sentido de las cosas, ¿no? Sea tiempo, sea clima, sea amor, sea lo que sea decepción. Y bueno, en este sentido, mi pregunta es, ¿cómo a través del estudio de la música nosotros pues podemos ir empujando de alguna manera esta disciplina? O sea, ¿qué es lo que nos invita a ver? ¿Qué nos está indicando, no? Este estudio parece que nos está diciendo como que tenemos que hacer algunos giros. No sé muy bien cómo plantear la pregunta porque creo que la siento más que pensarla, ¿no? Esa como que me hace sentido al sentirla al mismo tiempo, pero también sé que son como arenas movedizas a veces proponer desde ese lado, ¿no? Entonces, pues no sé si hubiera algún comentario al respecto sobre este estudio, cómo se traduce entonces en cómo empujamos esta disciplina. Gracias. Neira, ¿quisieras comentar algo? Sí, bueno, definitivamente tenemos que tener conciencia que las disciplinas están cambiando en el tiempo, la manera de abordarlas, las relaciones entre las personas, entre las sociedades, pero eso no implica que aceptemos ciegamente todos los tipos de análisis con el cambio y la transformación hacia una homogeneización, como lo plantea la globalización o el neoliberalismo, las políticas neoliberales, las sociedades democráticas. Como antropólogos tenemos que ver y cuestionar, porque finalmente, como yo decía, la realidad nos salta a la cara inmediatamente. Como antropólogos vemos que hay diferencia entre las diferentes sociedades,
que cohabitan en este tiempo en diferentes espacios y eso tenemos que aceptarlo. Revelarlo desde el punto de vista de la antropología pues es muy importante, ¿no? A partir de todos los fenómenos de la vida social, de la vida humana. Entonces, la música es uno de ellos. Y me parece que de todas las disciplinas en ciencias sociales y humanidades es la antropología, quizás un poco la sociología, no ha aceptado tajantemente porque el trabajo de campo, la etnografía justamente te permite cuestionar todas estas concepciones universales, generales, como si todo fuera homogéneo, igual en este mundo globalizado. Pues no es así y finalmente las críticas, las investigaciones que hay en diferentes aspectos sobre racismo, sobre género, sobre música, sobre parentesco, pues salta a la vista que existe una diversidad, aunque el ser humano, como ser humano, todos tenemos el mismo destino, ¿no? Pero bueno, finalmente el diálogo entre este tipo de escalas también es importante en la reflexión antropológica, ¿no? Entonces, yo pienso que cada investigación nos revela las diferentes dimensiones, ¿sí? De lo global y lo local, y las formas de cómo se transmite, también eso nos da pie para saber, por ejemplo, si escuchan más el radio o si ven más las redes o no sé, entre otros aspectos, ¿no? Pero bueno, es una disciplina muy rica y bueno, como deben de saber todos los que la practican, apasionante, y por eso estamos aquí, ¿no? Miguel. Sí, gracias, Neida, sí. Bueno, yo estoy de acuerdo. El trabajo que realizamos hay que meterle cierta pasión también, o sea, si no, no estuviéramos aquí. Yo quisiera comentar lo que preguntaba, lo que comentaba también nuestra compañera María Eugenia, porque originalmente el libro iba a tener el título de etnografía. Ya después omitimos esta parte, pero parte de la introducción también analiza el asunto de la etnografía. Y como bien se menciona, la etnografía efectivamente sí es la búsqueda del sentido, es una buena definición. O sea, efectivamente la etnografía nos ayuda a encontrar el sentido de la cultura que estemos analizando, ¿no? Y esa sí es la gran diferencia con otros análisis de la cultura. O sea, el análisis de la cultura en antropología pasa forzosamente por la etnografía. Si no haces etnografía, no puedes acceder a la cultura, ¿no? Estés trabajando género, estés trabajando música, parentesco, lo que sea. Si no hay un referente etnográfico, contextual, no tiene mayor sentido el análisis de cualquier otro aspecto de la cultura. Repito, la etnografía no solamente es una metodología eh, para, para recopilar datos, sino que es el preámbulo de encontrarle sentido a una cultura y al analizar y aquilatar sus valores culturales. Entonces, efectivamente, si no hay etnografía en nuestros trabajos, pues no es posible, no hay posibilidades de llegar muy lejos. ¿Alguien Gracias. más? Sí, por nada. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta sobre lo que hemos dicho hasta ahora en la presentación de este libro de etnomusicología y globalización? A mí me gustaría preguntarte algo. En Adelante.
En mis investigaciones sobre las diferentes poblaciones, la movilidad está en el centro, ¿sí?, de las mismas, el espacio también. Y bueno, en cada investigación como que se ha revelado de forma muy diferente, la metodología antropológica también, cómo se mueve la gente, cómo ocupa los espacios, cómo los vive, y sobre todo las relaciones que establece con los demás, sean entre ellos o con la población del entorno, ¿no?, en esas movilidades. A mí me gustaría preguntarte, porque es algo que yo estoy tratando de elaborar, esta reflexión. Con respecto a la población gitana, que ellos se mueven y se reproducen en la movilidad, no acumulan por lo mismo, porque se están moviendo constantemente de pueblos, ciudades, colonias. Nunca hay rutas definidas, ni son las mismas cada año. Se vinculan de forma muy estrecha con los mexicanos, como nos llaman, de los diferentes lugares donde permanecen temporalmente. Y veo que todo lo que se ha producido de investigaciones sobre migración no me ayudan mucho a comprender estas formas de movilidad, ni las relaciones parentales, de parentesco, que son cambiantes, siempre son cambiantes, nunca son los mismos los que se mueven en cada circuito, y tienen que ver con las asociaciones temporales también que tienen entre parientes, ya sea por el trabajo, por enfermedad, pero no mismas. Entonces, estamos frente a poblaciones que además se definen a partir de rasgos de la población dominante, con esta explicación que daba del separar, atarse, se separan, apropiándose de esos elementos, pero al mismo tiempo se atan porque son elementos de esa sociedad del medio, ¿no?, en donde se... Y entonces me pregunto que si ya que tú has retomado estas investigaciones para el libro, te inspiraron, digamos, muchas de las categorías analíticas, resultado de estas investigaciones te inspiraron para analizar los fenómenos musicales. Me pregunto si efectivamente se puede aplicar de forma genérica a todas las poblaciones y todos los contextos en donde hay movilidad y no necesariamente migración, como muchos de los trabajos lo demuestran. O sea, ¿hasta dónde, es decir, hasta dónde podemos pulsar con la etnografía estas categorías, ¿no? Un poco me gustaría escucharte al respecto. No, pues muchas gracias por plantear esa pregunta, porque puede ser el tendón de Aquiles del libro, ¿no? Porque efectivamente la movilidad en los estudios de migración, desde mi entender, ha sido trabajada principalmente desde la sociología. Y bueno, hay aportaciones muy importantes, pero lo que tú comentas es una visión exclusivamente antropológica en el ámbito émic, es decir, cómo se concibe el espacio, el tiempo y la movilidad al interior de una cultura específica. Si aplicamos ese criterio, yo creo que tendríamos que reformular absolutamente todo el libro, porque tienes toda la razón. O sea, la etnografía nos da elementos para entender estas categorías. Por ejemplo, el caso de los otomíes, o otomíes de la Sierra Norte de Puebla, o el caso Wixárika, aunque bueno, ahí sí abunda Chilonen sobre las categorías, Chilonen Luna sobre las categorías de escucha y algunas de espacio también al interior de su visión del mundo, su cosmovisión.
pero eso lo tendríamos que hacer absolutamente con cada uno de los grupos, sean indígenas o no sean indígenas, ¿no? Ver cuál es la percepción del espacio y de su movilidad, y en función de eso, pues hacer el análisis precisamente de este tipo de mecanismos. Yo me quise ir por el ámbito más general, es decir, el ámbito sociológico, o el ámbito que se reconoce como local, global, translocal, es decir, que va más allá de la localidad, o las etnografías estas multisituadas, es decir, las que se hacen en diversos sitios, dado que se están moviendo constantemente sus poblaciones. En este sentido, yo creo que convendría, para abundar en el asunto de la movilidad, habría que concentrarse pues, en lo que se ha producido en la antropología, ¿no? Yo me hace pensar a mí de repente en el ámbito del cazador-recolector, ahora que comentas los gitanos que no acumulan, ¿no? El cazador-recolector es igual, los concacos, eris o los yumanos, pues establecieron por la dinámica imperante hegemónica del espacio urbano, pero ellos no tenían dentro, los Ucuapás sobre todo, dentro de su identidad o su idiosincrasia cultural, no tenían la idea de permanecer en un lugar durante 12 meses, ¿no? Eso lo hacemos nosotros, pues porque ya tenemos toda una tradición sedentaria heredada de otros mundos y de otras culturas, pero estos pueblos nunca se asentaron hasta de manera muy reciente, a mediados del siglo XX. Hay un texto de Marc Augé sobre antropología de la movilidad. Ahí abunda un poco sobre las implicaciones de esto de la movilidad también. Y tiene otro pequeño también sobre la frontera, que tampoco, que no es muy fácil de conseguir. Y bueno, está todo lo que ha producido también el mismo Centro de Antropología de los Mundos Contemporáneos, ahí en la Escuela de Altos Estudios, en particular los textos de Michel Ager, que también es un estudioso de los procesos migratorios. Pero efectivamente, como bien comentas, habría que replantearse todo el contenido del libro si se hace un análisis a ese nivel. Yo creo que es muy necesario. No, más que replantearse el contenido del libro, yo pienso que es una reflexión que, bueno, a mí me preocupa, ¿no? Porque efectivamente, revisando, por ejemplo, los peregrinos de los desiertos, descubrí a partir de esta investigación cómo existen los lugares huella, que son efímeros y que se dan en el encuentro del peregrino con una huella, con un animal o una parte de ese animal, y es un lugar efímero, no queda trazos de ese lugar, y es un lugar que se da a través de los rituales, ¿no? Que se dan en el recorrido de los peregrinos. Entonces, o sea, eso es un planteamiento muy diferente del lugar, del espacio, ¿sí me explico? Y es solamente la etnografía lo que te permite poder hacer estos planteamientos teóricos de que hay otras maneras de concebir el espacio por parte de las poblaciones y que nosotros podemos revelarlo, ¿no? Y esto mismo me pasa con los gitanos ahora y todas las investigaciones sobre migración, ¿no? Porque incluso me hacen pensar en que también es una categoría administrativa la migración. No es una categoría antropológica, ¿no? Sino administrativa, porque permite un cierto estatus a estas poblaciones, ¿no? Y desentenderse a nivel de los estados nacionales de los compromisos que hay a nivel global con los migrantes, ¿no? O los refugiados, que no se les quiere llamar refugiados, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, nos lleva a otras problemáticas, pero bueno, era una reflexión más bien por la generalización que se puede hacer
de ciertos conceptos, ¿no? No, no, muy pertinente. Muchas gracias por la observación. ¿Alguien más quisiera tomar la palabra o hacer algún comentario, pregunta? Eduardo García levantó la mano. Adelante, Eduardo. Buenas tardes. Bueno, yo quería ya secundar lo que dijo María Eugenia, que ya queremos leer el libro, porque ya simplemente escuchando la presentación, pues ya así como que empiezan a hacer efervescencia y empiezan a rebotar las ideas. Y bueno, yo no sé, mi pregunta, yo no sé qué tan pertinente sea, porque yo no soy, ni soy antropólogo, ni soy etnomusicólogo, yo soy músico, pero me interesan estos temas, ¿no? Entonces, bueno, yo quería, si hay en estos estudios ahí, si hay un elemento en particular que, que dé, que nos muestre, o sea, un elemento que sea quizá que tenga más peso que otros elementos en el cómo lo local se globaliza, ¿no? O sea, bueno, y más específicamente, como mencionaba Miguel, bueno, pues yo ando ahí con mi jaranita, con mi guitarrita, como dicen, con mi ukulele, como porque luego se confunden. Y bueno, una pregunta que yo me hago es, bueno, ¿cómo es que el son jarocho, por ejemplo, se ha globalizado tanto, ¿no? O sea, si es algo, tiene que ver con la migración de los músicos, de las culturas, que si tiene que ver con elementos musicalmente, y no musicales propiamente dicho, ¿no? Son las preguntas que, que yo hago, ¿no? Entonces, bueno, no sé bien cómo plantear esto, ¿no? O sea, puede ser también una cuestión de, no sé, del mercado y de cómo se ha introducido en un mercado más global, ¿no? Esta música. Bueno, esa es una inquietud que traigo yo, por ahí, ¿no? Y bueno, la otra cosa es de que yo no sé si tenga que ver también con lo que decías, Miguel, por ejemplo, de que a mí me atrajo mucho la idea de cuando hablabas de movilidad de los cazadores, recolectores, ¿no? Que van, que no acumulan, pero que van tomando cosas de los lugares donde se encuentran, ¿no? Entonces, bueno, hay, ah, por lo que yo he visto, que no es demasiado tampoco, bueno, hay que estas músicas se van mezclando con otros elementos de otras músicas, ¿no? Y bueno, entonces no sé si, o sea, yo estoy tratando de entender este aspecto de cómo una música ha tenido, digamos, más éxito en este proceso o no sé si sea éxito, a lo mejor es en detrimento de la música misma, ¿no? Que ha tenido más éxito en regarse por todos lados, ¿no? Bueno, no sé si es pregunta o nomás comentario. Ya ni Muy sé. bien. Muchas gracias, Eduardo.
De nada. No, pues son preguntas relevantes, desde luego. ¿Por qué una música que se desarrolla o que se crea en una comunidad o un pueblo pequeño, de repente brinca fronteras? Pues esa es la gran pregunta, ¿eh? Hay varias explicaciones, ¿eh? Hay muchos elementos que confluyen para poder pensar la música local, que de repente brinca las fronteras y se convierte en música global, ¿eh? Digamos que hay un primer escenario, pues que es el escenario de tipo endógeno, cuando la música de la comunidad, y este ejemplo es el menos eh, recurrente, la música de la comunidad tiene el proyecto de convertirse en música global, ¿no? O sea, los músicos de la comunidad empiezan a dialogar con el exterior, con la región, con los medios de comunicación, hasta que de repente pues ya están en el Grammy, como le sucedió a los del Venado Azul, que es el grupo Huichol Musical, el que lleva a la Cucinela al Grammy, y de esta manera una música que primero fue ritual y que después se convirtió en cumbia, pues logra instalarse en el ámbito del mundo global, ¿eh? Pero también hay otros elementos que nos hacen pensar el recorrido inverso, es decir, hay proyectos globales que funcionan única y exclusivamente para detectar músicas en el ámbito local para ser incorporadas al mercado. Y de esto pues tenemos muchos ejemplos. El Drummel Negrita de Brouwer, que en realidad pues es una pieza tradicional, ¿no?, del Caribe, que después se dio a conocer en Francia en los años 50, me parece. O está la pieza esta del León duerme esta noche, ¿no? The Lion Sleep Tonight. O que en Francia, que originalmente era francesa y después se retomó en las audiencias de Estados Unidos o anglófonas, pero esa era una pieza africana. Entonces, la pieza africana de repente pues es retomada por músicos que están instalados en el mercado, que la dan a conocer y que se vuelven famosos por lo mismo, ¿no? Pero digamos que el mecanismo no es tan claro, o sea, no es un mecanismo muy evidente, pero hay elementos endógenos y hay elementos exógenos que permiten que la música se convierta en música global y que inunde el ámbito mercadotécnico, ¿no? Tenemos cantidad de música sobre eso. Está el otro ejemplo de Carlos Nakai, también eh, que se vende, que me parece como navajo, pero él era, no sé, creo que se vende como Hopi, pero él es navajo, una cosa rara ahí también. Entonces, toda esta música New Age también es recuperada de las mismas raíces de las músicas locales y son expuestas al mercado de la música del mundo, ¿no? De world music, como le llaman. De tal manera que es como un escenario múltiple eh, por el que las músicas se convierten en globales. Eh, Hay muchos ejemplos de esto en toda Latinoamérica, en México, en Estados Unidos, en Europa. En Europa hay un gran movimiento sobre todo esto, también las músicas de Bretaña, de la costa occidental, eh, de los bretones, músicas que eran cantadas por la gente mayor, pues ahora ya se tocan a ritmo de rock también. Entonces, es un fenómeno global, planetario, esto de que la música local de repente sea retomada
por grupos de rock, por grupos de cumbia, por el jazz, por la salsa, por el rock. Es un movimiento bastante amplio. Tenemos el caso de la música jarocha. La música jarocha, como alguna vez lo comentábamos, se dio a conocer por el impulso que tuvo Radio Educación también, ¿no? Que le dio Radio Educación a finales de la década de los años 70. Y desde luego el público jarocho y la gente de las comunidades que ya habían institucionalizado el fandango en Tlacotalpan, pues ellos siguieron bailando y yendo al fandango, pero el hecho de que se hayan hecho fandangos en la Ciudad de México, en Puebla, en Oaxaca, en varias partes del mundo, pues le dio un auge inusitado a la música jarocha. Entonces, son muchos los elementos por los cuales la música jarocha se hizo global. Y bueno, ese es un caso emblemático de todo este movimiento. Lo que comentas, el asunto de los cazadores-recolectores, efectivamente está bien así como lo planteas. O sea, los cazadores-recolectores, como van caminando, se van moviendo todo el tiempo, pues es relativamente fácil que su música cambie de manera muy vertiginosa, ¿no? El caso de los yumanos, por ejemplo, Juan Carranza, originario también de la Zorra, de San José de la Zorra, también fue creado en Estados Unidos, ¿no? En algún momento de su vida. Entonces eso le permitió también aprender otros repertorios yumanos entre Mojave, entre Kumiai de San Diego, en fin, la gente yumana se mueve mucho y todavía, a pesar de la frontera, a pesar de la modernidad, sí, se sigue moviendo. Y su música, en lugar de decir que se empobrece, se enriquece, ¿no? Pues eso, yo te contestaría con eso. Parece que hay otro interés Gracias. Por nada. ¿Hay alguien más? Creo que levantó la mano. Vica Elisa. Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Neira? Hola a todos. Hola. Bueno, yo quisiera nada más hacerles una pregunta, no a cualquiera de los dos, o los dos estaría padre y de manera muy, muy breve sobre, sé que mi pregunta no va específicamente sobre los artículos que presentaron del libro, pero creo que es pertinente frente al contexto que estamos viviendo justo del famoso COVID. ¿Qué opinan ustedes sobre la etnografía digital? Adelante, Neira. Muy buena pregunta. Mira, es una forma de hacer investigación que se había planteado ya desde hace mucho tiempo en Inglaterra, en Estados Unidos, en México menos, en Argentina también, pero la crisis sanitaria nos impone otras formas de poder hacer la investigación. El asunto no es simplemente decir voy a hacer etnografía digital, sino elaborar una reflexión metodológica, que eso es muy importante, porque no es lo mismo estar con personas cara a cara, ¿sí?, que hacerlo a través de cualquier dispositivo, ¿sí? La comunicación es muy diferente y depende del tipo de población también. Yo he tenido muchos intercambios con los gitanos, los mexicaneros, las habitantes de aquí del altiplano potosino, del desierto, pues, potosino, en donde he trabajado, he tenido muchísimos contactos y he hecho cosas con ellos, ¿no? Además, una investigación colaborativa con resultados muy precisos, ¿no?
Pero la reflexión metodológica sí es muy importante porque incluso a mí me tocó evaluar varios proyectos de convocatorias CONACYT donde decían, no, pues voy a hacer una etnografía digital, ¿no? Pero no decían ni qué era, ni cómo la iban a hacer, ni las limitaciones que veían, o sea, pareciera que era como por arte de magia, ¿no? O sea, sí es posible, pero hay que ser sinceros, honestos, no es el mismo tipo de comunicación y cada contexto nos obliga a hacer una reflexión con el tipo de relación que vamos a establecer con la gente. Y es posible que se dé más fácilmente con aquellos que ya tuviste comunicación, que te conocen, que con personas que vas apenas a conocer o definitivamente no vas a conocer, sino a través de las redes haces tu investigación, pero no hay una relación personal. Entonces, me parece que hay muchos retos que enfrentar con esto y que no es sencillo, ¿eh? Miguel, no sé tú qué puedas decir. Bueno, ya se ha discutido mucho en las redes esto, ¿eh? Y efectivamente yo estoy de acuerdo con Nera Alvarado porque en términos, digamos, de transferencia, es decir, lo que en el psicoanálisis se llama la transferencia y contratransferencia de emociones y subjetividades entre el locutor y el interlocutor, no es igual. O sea, sí existe este tipo de transferencia subjetiva, pero no es la misma el cara a cara. Yo los estoy viendo en este momento, pero no es lo mismo que si los tuviera aquí presentes. Entonces, en tiempos de pandemia, definitivamente es un recurso importante. Hay gente que incluso está haciendo trabajo de campo a pesar de la pandemia y a pesar de las restricciones, ahí está en comunidad. Pero yo creo que hay que tener muchas precauciones, no solamente en el ámbito de la pandemia, sino el antropólogo debe desplegar todo un protocolo de seguridad alrededor de su trabajo. Y bueno, esta no es la excepción con la pandemia, pero hay que aprovechar el recurso virtual, digital, así como lo estamos haciendo en este momento, para comunicarnos, para transmitir conocimiento, para divertirnos incluso. Y bueno, todo esto pues redundará en nuestra protección y para evitar también los contagios, ¿no? Algo que no quisiera dejar pasar es que ayer anunciaron que no va a haber peregrinación a la Basílica de Guadalupe, por la pandemia. Esto a propósito del asunto de la movilidad, las peregrinaciones y la eficacia ritual y musical de todos estos rituales, ¿eh? Yo Pues no los sé qué panteones están cerrados el 2 de noviembre también. exactamente. Entonces eso va a tener consecuencias muy fuertes de salud pública y de salud psíquica entre la población, porque los rituales si para algo funcionan, es para purificar a la gente. Entonces, pues es una cosa por otra, pero es de llamar la atención de un ritual de más de 3 millones de personas no se va a llevar a cabo en la Ciudad de México. Así es. Muchísimas gracias, Miguel y Neira. Gracias. Por nada, un gusto. Y el Gracias. libro, cómo lo adquirimos? El libro se está vendiendo en digital ahorita en el portal del COLEF, pero Ajá. ayer me anunciaron que apenas llegaron los libros físicos. Se retrasó por el asunto de la pandemia, la impresión, pero al parecer ya está el libro físico. Okay. Gracias. Pues nada. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario de los compañeros presentes? Pablo Ortiz, que lo veo ahí muy como que quiere levantar la mano.
Chihuahua. Saludos, saludos. Muy bien, compañeros, pues muchas gracias por su presencia y por estar aquí conectados. Es para nosotros muy halagador y muy estimulante pues tener esta interlocución y esta comunicación. Si ya no hay más preguntas, pues aquí daríamos por concluido este evento. Muy bien, pues muchas gracias a todos, gracias Miguel, y bueno, pues este libro, nuevas presentaciones en otros lugares. Seguro que sí. Gracias. Saludos desde la Ciudad de México. Gracias. Gracias. Saludos. Chao, gracias. Saludos. Hasta luego.